Nunca pensé que llegaría a esta encrucijada. Pero aquí estoy, reflexionando sobre lo que significa ser madre, y lo que he tenido que hacer para proteger a mi hija, Clara. Soy Mariana, y en el transcurso de esta historia, me convertiré en la sombra de un conflicto que arde en el corazón de mi familia. La traición ha encontrado su camino a través de las puertas de nuestra casa, y estoy decidida a tomar el control. Todo comenzó un domingo tranquilo, cuando Clara, mi única hija, se presentó en mi puerta con los ojos llenos de lágrimas. Su rostro, una mezcla de angustia y confusión, me dejó sin aliento. Mamá, me ha engañado, dijo, rompiendo el hilo de la calma que había tejido en mi hogar. Su esposo, Javier, un hombre que siempre había parecido encantador y atento, había traicionado su confianza de la manera más dolorosa. Al escuchar su dolor, sentí una oleada de rabia. No solo por la infidelidad, sino porque era como si un rayo hubiera desgarrado la paz en la que había vivido nuestra familia. No puedo describir lo devastador que fue ver a mi hija, siempre tan fuerte y resuelta, desmoronarse ante la traición de quien había sido su compañero de vida. En ese instante, supe que tenía que actuar. Mis pensamientos comenzaron a girar en torno a la idea de la venganza. Tal vez, había llegado el momento de sacar a la luz los secretos que Javier había mantenido bajo llave. A medida que revisaba cada detalle de su vida, me di cuenta de que la apariencia de perfección que había proyectado era solo eso, una fachada. Decidí que lo que este hombre necesitaba era una lección que no olvidaría, una que mostrara a todos la verdad detrás de su sonrisa encantadora. Comencé a investigar. No tardé mucho en encontrar cosas que preferiría no haber descubierto. Javier había estado involucrado en varias aventuras ocultas, no solo con mujeres, sino con negocios turbios que lo habían vinculado a personas cuestionables. Era un ladrón de corazones, sí, pero también un hombre cuya vida era un cúmulo de engaños. La ira que sentí por la traición a Clara se transformó en una fuerza que me empujaba a exponerlo. Mientras navegaba por este mar de revelaciones, comencé a diseñar mi plan. Hice una lista de los amigos y familiares que habían estado cerca de Javier, aquellos que podrían estar interesados en conocer la verdad. Sabía que si podía hacer que la noticia se propagara, la imagen pulida que él había construido se desmoronaría en un instante. Después de todo, el veneno más efectivo es el que se esparce en silencio. Organicé una cena en nuestra casa, invitando a algunos de sus amigos más cercanos, aquellos que pensaban que Javier era un hombre honorable. Cuando llegaron, el ambiente era ligero, lleno de risas y charlas despreocupadas. Pero en mi mente, la tormenta se estaba acumulando. Serví la cena mientras pensaba en cómo y cuándo lanzar la bomba. No quería que la revelación se convirtiera en un simple comentario a la ligera, quería que todos supieran la verdad. Finalmente, mientras todos disfrutaban de un postre, decidí que era el momento. ¿Alguna vez se han preguntado que también conocen a las personas que tienen en su vida? Pregunté, mientras el silencio llenaba la habitación. Las miradas curiosas se volvieron hacia mí, y supe que tenía su atención. Sabían que Javier ha estado engañando a mi hija con otras mujeres, solté, sintiendo la energía de la habitación cambiar. El murmullo de incredulidad fue instantáneo. Javier, quien había estado disfrutando de su gelato, palideció y se volvió a mirar hacia mí. Su expresión era un cruce entre ira y sorpresa. ¿Qué demonios estás diciendo, Mariana?, dijo, tratando de recuperar el control. Pero ya era demasiado tarde. La semilla de la duda había sido plantada, y podía ver que empezaba a brotar. El caos que siguió fue indescriptible. Amigos comenzaron a murmurar entre ellos, miradas acusatorias se centraron en Javier. Las dudas que habían estado ocultas comenzaron a florecer. Recordé las miradas de mis amigos en sus ojos, las expresiones de decepción y desconfianza. Aquellos que alguna vez consideraron a Javier un hombre digno de confianza empezaron a cuestionar su juicio. En los días siguientes, la tormenta continuó. Javier trató de defenderse,
afirmando que todo era una mentira, una conspiración en mi mente. Pero yo no había terminado. Aproveché cada oportunidad para exponer sus secretos. Cada nueva revelación lo empujaba más y más hacia el abismo. Las noticias de sus infidelidades comenzaron a circular, y los rumores sobre sus negocios oscuros se convirtieron en un tema candente entre nuestros amigos. Clara, por su parte, se debatía entre el dolor y la rabia. Por un lado, quería creer en su marido, aferrándose a la esperanza de que todo era un malentendido. Pero al mismo tiempo, las pruebas eran abrumadoras. Yo le decía que tenía que abrir los ojos, que tenía que ver a su esposo tal como era. Cada palabra mía parecía ser una puñalada en su corazón, pero sabía que era necesario. No podía permitir que continuara viviendo en la mentira. Una tarde, mientras caminaba por el parque, encontré a Javier esperándome. Su mirada era intensa, llena de rencor y determinación. «Tú no sabes con quién te estás metiendo, Mariana», me advirtió, su voz un susurro amenazante. «No puedes destruirme así». En ese momento, supe que había cruzado una línea, que el juego de venganza había escalado a algo más peligroso. No podía permitir que me intimidara. Con la misma firmeza con la que había comenzado mi cruzada, le respondí, «No estoy tratando de destruirte, solo quiero que la verdad salga a la luz». Y la verdad duele, Javier. La conversación terminó, pero las palabras que intercambiamos quedaron grabadas en mi mente, como un eco de lo que había comenzado. Con el tiempo, la verdad sobre Javier se volvió demasiado abrumadora para su ego. Se convirtió en un paria social, con muchos de sus amigos alejándose de él. La humillación lo llevó a un lugar oscuro, y su vida comenzó a desmoronarse. Su matrimonio con Clara, que alguna vez había sido una imagen de felicidad, se convirtió en un campo de batalla. La presión lo llevó a hacer algo desesperado. Una noche, después de una discusión acalorada con Clara, se presentó en mi casa, visiblemente alterado. «Tú no sabes lo que has hecho», dijo, su voz temblando de ira. «Has arruinado mi vida». Por un momento, vi al hombre que había sido, pero estaba muy lejos de lo que había querido ser. «¿Y qué hay de Clara?», respondí, mis emociones desbordándose. «¿Acaso no te importa lo que has hecho? Has traicionado a la única persona que realmente te amaba». Su mirada se endureció, y me di cuenta de que había cruzado un punto sin retorno. Fue un enfrentamiento tenso, uno que cambiaría nuestras vidas para siempre. La rabia en sus ojos me decía que estaba en un camino peligroso. Sin embargo, mi determinación era más fuerte. Quería justicia, no solo para Clara, sino para todas las mujeres que alguna vez fueron engañadas por un hombre que no tenía respeto por ellas. Mientras los días se convertían en semanas, la lucha entre Javier y yo se intensificó. Él buscaba venganza, y yo me armaba con cada palabra hiriente, cada revelación que podría hacer que su mundo se derrumbara aún más. Pero el precio de esta guerra era más alto de lo que había anticipado. Las tensiones crecieron entre Clara y yo, y nuestra relación, que alguna vez había sido fuerte, comenzó a desgastarse. Las confrontaciones se convirtieron en gritos. Ella me culpaba por destruir su vida, incluso cuando sabía que todo había comenzado con la traición de Javier. Cada discusión era una herida abierta, y yo estaba atrapada entre mi instinto protector y el amor que sentía por mi hija. La culpa me devoraba. Pero había más en esta historia que solo venganza. Una mañana, mientras revisaba documentos antiguos en el ático, descubrí algo que cambiaría el rumbo de todo. Una carta, escrita por mi difunto esposo, que hablaba de su propia lucha con la traición y la deslealtad en su familia. Sus palabras resonaban con fuerza, y me di cuenta de que había un patrón que se repetía en nuestra historia familiar. El pasado no solo afecta el presente, también puede definir nuestro futuro. Las decisiones que tomé en la búsqueda de venganza no solo dañaron a Javier, sino que estaban comenzando a destruir mi relación con Clara.
La lucha por la justicia se había vuelto personal, y estaba consumida por la necesidad de demostrar que tenía razón. Al recordar la carta de mi esposo, decidí que era hora de cambiar mi enfoque. En lugar de buscar solo la destrucción de Javier, comencé a pensar en lo que realmente quería para Clara. Sabía que la vida es demasiado corta para dejar que el rencor y el odio gobiernen nuestras decisiones. Aún quedaba esperanza, y era momento de rescatarla. Decidí que la venganza no podía ser el único camino. En lugar de intentar destruir a Javier, necesitaba ayudar a mi hija a sanar y encontrar su propio camino. La culpa y el odio no podían definir nuestro futuro. Llamé a Clara y la invité a dar un paseo por el parque. Sabía que era arriesgado, pero debía intentar abrir un diálogo. Cuando nos encontramos, el silencio era palpable, pero tenía la determinación de romper la barrera que había crecido entre nosotras. Clara, necesitamos hablar, le dije, mirándola a los ojos. Lo que está pasando entre tú y Javier no solo nos está afectando a ustedes, está destruyendo nuestra relación. Ella me miró con tristeza y un destello de resentimiento. ¿Y qué quieres que haga, mamá? ¿Simplemente perdonarlo y olvidar todo? Me ha traicionado de la forma más cruel posible. Su voz temblaba, y pude ver las lágrimas a punto de caer. No, no quiero que lo perdones sin más, respondí. Lo que quiero es que te des la oportunidad de sanar. La venganza me consumió, y al final, solo trajo más dolor a nuestras vidas. Javier puede haber hecho cosas terribles, pero tú mereces algo mejor que vivir atada a ese rencor. Mis palabras resonaban en el aire, cargadas de la sabiduría que había ganado en este tiempo de tormenta. Clara se quedó en silencio, reflexionando. ¿Y si me duele demasiado dejarlo ir?, preguntó. Su vulnerabilidad era palpable, y quise abrazarla, pero temí que eso fuera demasiado. Entiendo que duele, pero piensa en lo que ha hecho contigo y con nuestra familia. No permitas que su maldad te defina, le aconsejé. Finalmente, Clara asintió, y vi un atisbo de la fortaleza que siempre había admirado en ella. Quiero intentarlo, mamá. Pero no puedo hacerlo sola, dijo, su voz llena de emoción. En ese momento, supe que era el comienzo de una nueva etapa para ambas. Con el tiempo, decidí que la verdad sobre Javier debía ser conocida, no por el odio, sino como un medio para que Clara pudiera finalmente liberar su corazón de las cadenas del pasado. Así que decidí escribirle una carta, no para atacarlo, sino para aclarar las cosas. Se la envié, esperando que le diera un espacio para reflexionar sobre lo que había hecho. Poco después, recibí una respuesta. Javier pedía reunirse para hablar. Era un riesgo, lo sabía, pero también era una oportunidad. Quizás podía darle a Clara el cierre que necesitaba. Así que organizamos una reunión en un café tranquilo, donde los tres pudiéramos hablar abiertamente. Cuando nos encontramos, la tensión era palpable. Javier llegó, visiblemente nervioso, y yo podía sentir su inseguridad. Clara, en cambio, estaba más fuerte de lo que había estado en mucho tiempo. Al comenzar la conversación, la atmósfera era tensa, pero decidí ser la mediadora. Estamos aquí para hablar de lo que pasó y encontrar un camino a seguir, dije, mirando a ambos. La conversación se volvió intensa, con cada uno expresando sus sentimientos, sus heridas y sus miedos. Clara, por fin, habló desde su corazón, y su voz resonó con una mezcla de dolor y dignidad. Me has hecho daño, Javier. Pero estoy aquí porque quiero sanar, no solo por mí, sino también por ti. Tal vez puedas ser una mejor persona. Javier escuchó, su rostro reflejaba la carga de sus errores. Sé que he fallado, y no sé si puedo arreglar esto, pero lo quiero intentar. Quiero ser mejor, respondió. En ese momento, comprendí que la verdadera venganza no era destruir a Javier, sino permitir que se enfrentara a sus propios demonios. La conversación fue un punto de inflexión.
Clara se dio cuenta de que, aunque Javier había hecho daño, ella tenía el poder de decidir su propio futuro. No estaba obligada a llevar esa carga sola. Durante las semanas siguientes, ambos comenzaron a trabajar en su relación, no sin esfuerzo, pero con la claridad de que lo que había sucedido no podía definirse solo por la traición. Se necesitaba un compromiso de cambio. Mientras tanto, mi relación con Clara también comenzó a sanar. Habíamos pasado por tanto juntas que el dolor nos había acercado de maneras que nunca esperé. Empezamos a reconstruir la confianza, y encontré consuelo en el hecho de que la venganza ya no era el camino que elegía seguir. Mi corazón se sentía más ligero, y la culpa que había llevado se estaba disipando lentamente. Pasaron algunos meses y, aunque Javier y Clara aún enfrentaban desafíos, la situación se estaba estabilizando. Ella había tomado la decisión de perdonarlo, pero solo porque quería seguir adelante, no porque sintiera que debía hacerlo. Me sorprendió lo fuerte que se había vuelto, y me sentí orgullosa de ella. Una tarde, mientras compartíamos una taza de té en nuestra terraza, Clara me miró con una sonrisa serena. Mamá, he aprendido tanto de todo esto. Gracias por ayudarme a ver las cosas desde otra perspectiva. No sé qué pasará con Javier, pero sé que tengo el control de mi vida. Esas palabras llenaron mi corazón de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Habíamos enfrentado la tormenta juntas y, al final, habíamos salido más fuertes. La vida estaba llena de sorpresas, y aunque el pasado siempre estaría presente, era el futuro lo que realmente importaba. Hoy, miro hacia atrás y sé que la venganza puede parecer tentadora, pero el verdadero poder está en el perdón y en la capacidad de renacer. He aprendido que los lazos familiares son más fuertes que los errores que cometemos, y que el amor puede superar incluso las traiciones más dolorosas. Así es como he encontrado la fuerza no solo para proteger a mi hija, sino también para redescubrirme a mí misma en el proceso.